La niebla de la luna nueva. En una metrópoli bulliciosa, donde los rascacielos se alzaban como centinelas y las calles vibraban con el murmullo de innumerables lenguas, el antropólogo Morgan Salazar se adentró en un misterio que desconcertaba a los habitantes de un barrio migrante conocido como El Cruce. Este rincón de la ciudad, un mosaico de puestos de comida, murales desvaídos y edificios de concreto agrietado, albergaba comunidades de todo el mundo: vendedores sirios, tejedoras quechuas, músicos senegaleses y familias coreanas que convivían en un caos vibrante. Pero en las noches de luna nueva, algo extraño ocurría. Quienes pasaban por una callejuela conocida como el Callejón de las Sombras sufrían una amnesia inexplicable y aparecían horas, días o incluso semanas después en otros puntos de la ciudad, sin recuerdos de cómo llegaron allí. Morgan, con su cuaderno lleno de anotaciones desordenadas y su grabadora siempre a mano, había sido contactado por una colega, Laila, una antropóloga urbana que estudiaba las dinámicas culturales de El Cruce. Los rumores sobre el callejón habían crecido, alimentados por historias de migrantes que juraban haber sido robados por el tiempo. Morgan, versado en mitos y fenómenos culturales, sospechaba que el caso podía ser un ejemplo de histeria colectiva o un trauma compartido entre comunidades desplazadas. Sin embargo, la consistencia de los relatos lo intrigaba. Decidió instalarse en un hostal del barrio, dispuesto a desentrañar el enigma. El Cruce era un microcosmos de la diáspora global. Sus calles olían a especias y carbón, y los idiomas se entrelazaban como hilos en un tapiz. Morgan comenzó entrevistando a los afectados. Amina, una vendedora de shawarma, relató que tras cerrar su puesto en una noche de luna nueva, despertó en un parque a kilómetros de distancia, con su ropa intacta, pero sin memoria de las últimas 12 horas. Carlos, un taxista peruano, describió haber caminado por el Callejón de las Sombras y haber aparecido 3 días después en un mercado al otro lado de la ciudad, con la sensación de haber soñado despierto. Todos coincidían en un detalle: una niebla densa y fría envolvía el callejón antes de que perdieran el conocimiento. Morgan recorrió el Callejón de las Sombras al atardecer. Era una calle estrecha, flanqueada por edificios abandonados y grafitis que parecían contar historias olvidadas. El aire tenía un peso extraño, como si guardara ecos de las vidas que cruzaban el barrio. Encontró pequeños altares improvisados en las esquinas, velas, flores y ofrendas de pan, comunes entre las comunidades migrantes para apaciguar espíritus o recordar a los ancestros. Una anciana quechua mamarrosa le advirtió que el callejón estaba vivo y que las noches de luna nueva eran cuando los caminos se cruzan. Morgan anotó sus palabras, pero su mente buscaba explicaciones más terrenales: gases tóxicos, hipnosis colectiva o tal vez un fenómeno psicológico ligado al estrés migratorio. Para investigar, Morgan consultó a un químico ambiental, Javier, quien analizó el aire del callejón. Los resultados descartaron contaminantes obvios, pero Javier notó niveles inusualmente altos de ozono en noches de luna nueva, posiblemente causados por una combinación de contaminación urbana y condiciones atmosféricas. Esto podía inducir mareos o desorientación, pero no explicaba las amnesias prolongadas ni los desplazamientos. Morgan decidió observar el callejón durante la próxima luna nueva, acompañado por Laila y un joven local que conocía los rumores del barrio. La noche de la luna nueva, el frío invernal mordía la piel, y una niebla espesa se deslizaba por el Callejón de las Sombras. Morgan, equipado con una linterna y su grabadora, notó que la niebla parecía moverse con intención, formando remolinos que no seguían el viento. Mientras avanzaban, Diebla señaló un grafiti que no había visto antes, un símbolo circular con líneas que recordaban un laberinto. De repente, Morgan sintió un zumbido en los oídos y una presión en el pecho. Diego se tambaleó, murmurando que veía sombras caminando. Laila,
Más resistente, los instó a seguir, pero en un instante, la niebla los envolvió por completo. Morgan despertó en un almacén abandonado, a varios kilómetros del callejón. Su reloj marcaba 3 horas después, pero no recordaba nada más allá de la niebla. Laila y Diego estaban a su lado, igualmente desorientados. En su grabadora encontró una grabación de voces susurrantes que no reconoció, hablando en una mezcla de idiomas: árabe, quechua, wolof. La experiencia lo convenció de que el fenómeno era más complejo de lo que había imaginado. Decidió investigar el pasado del callejón, sospechando que su historia podía estar ligada a las comunidades migrantes. En la biblioteca municipal, Morgan descubrió que el Callejón de las Sombras había sido un lugar de paso para migrantes desde el siglo XIX, cuando la ciudad comenzó a crecer como un imán para desplazados. Los archivos mencionaban incidentes similares en décadas pasadas, personas que desaparecían en noches sin luna y aparecían con lagunas de memoria. Un texto antropológico sugería que el callejón estaba construido sobre un antiguo cruce de caminos indígenas, considerado un lugar donde los mundos se tocan. Los migrantes, al traer sus propias creencias y traumas, podían estar alimentando un fenómeno cultural colectivo, amplificado por el entorno. Morgan entrevistó a más residentes. Un músico senegalés, Amadou, relató que en su tradición, los cruces de caminos eran portales para espíritus errantes. Una comerciante coreana, Sujin, habló de fantasmas hambrientos que podían confundir a los vivos. Estas creencias, aunque diversas, convergían en la idea de que el callejón era un espacio liminal, un umbral entre realidades. Morgan comenzó a sospechar que la niebla y los episodios de amnesia eran una manifestación psicosocial, donde el estrés de la migración, combinado con el simbolismo del lugar, inducía estados disociativos. Para probar su hipótesis, Morgan organizó un experimento. Con el permiso de la comunidad, instaló cámaras y sensores en el callejón durante la siguiente luna nueva. También convocó un grupo de voluntarios, incluidos Amina y Carlos, para caminar por el callejón bajo supervisión. Cuando la niebla apareció, Morgan monitoreó las grabaciones en tiempo real. Las cámaras captaron a los voluntarios deteniéndose, como hipnotizados, antes de caminar en direcciones erráticas. Los sensores no detectaron anomalías químicas, pero Morgan notó que los afectados parecían responder a estímulos invisibles, como si siguieran un patrón. Las grabaciones de audio revelaron murmullos similares a los de Morgan, una cacofonía de voces en múltiples idiomas. Al analizarlas con un lingüista, descubrieron que las palabras eran fragmentos de frases rituales, oraciones y lamentos, como si el callejón estuviera recordando las voces de generaciones de migrantes. Morgan teorizó que el fenómeno era una forma de memoria colectiva, donde el trauma y las esperanzas de los desplazados se manifestaban en un trance colectivo, amplificado por el simbolismo del cruce de caminos y la niebla. Con la comunidad, Morgan propuso un ritual de cierre. En la siguiente luna nueva, los residentes del cruce se reunieron en el callejón, llevando ofrendas de sus culturas, pan, incienso, flores. Bajo la guía de Mama Rosa y Amadou, realizaron un acto de memoria, honrando a los ancestros y pidiendo que el callejón dejara de retener a los vivos. La niebla apareció, pero por primera vez nadie se perdió. Los voluntarios reportaron una sensación de paz, como si el lugar hubiera sido liberado. Morgan publicó sus hallazgos en un artículo titulado La niebla de la luna nueva, memoria y migración en un cruce urbano. Argumentó que el callejón era un espacio donde el peso cultural de la diáspora se manifestaba, creando un fenómeno que mezclaba antropología, psicología y misticismo. Mientras dejaba el cruce, sintió un último escalofrío al pasar por el callejón. Por un instante, la niebla pareció formar una figura, pero desapareció con el viento. Morgan guardó su cuaderno, subió a un autobús y se alejó, listo para el siguiente misterio.